Amén. Bueno, en esta noche vamos a continuar dentro de la serie que estamos trayendo del Instituto Bíblico Poseer la Tierra. Estamos hablando del terreno de las emociones y el viernes pasado iniciamos un tema dentro de esta clase que se llama el corazón, la conducta y los ídolos. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte del corazón, la conducta y los ídolos. Por medio de la clase anterior pudimos ver que estábamos haciendo un poco de hincapié en los deseos, el comportamiento y los dioses. Cuando hablo de dioses me estoy refiriendo a la idolatría del corazón. Pensemos en la siguiente pregunta. ¿Qué es idolatría? ¿Qué significa la palabra idolatría? Este pecado es el pecado más grande que la Biblia condena. Luego vamos a ver por qué dije eso. Es el pecado más fuerte de la Biblia. Bueno, idolatría es darle el lugar de Dios a una cosa o persona. Es darle el lugar de Dios a una cosa o a una persona. También en su traducción más simple es el amor excesivo por alguna cosa o una persona. ¿Qué significa todo esto en términos más básicos? Bueno, antes de seguir trayendo definiciones de la idolatría, nuestras emociones son las que manifiestan el valor de algo o alguien. Por ejemplo, de la manera que usted y yo reaccionamos ante cualquier situación, ante cualquier propuesta, ante cualquier palabra, ofensa o algún favor, de la manera como reaccionamos, eso demuestra el valor que le damos a eso. Por ejemplo, una cosa es perder algo o a alguien que Dios ha permitido que sea parte de nuestra vida y nos duela, ¿verdad? Podemos caer en tristeza, etcétera. Pero pensar que esa persona o esa cosa era lo que me daba sentido de vida, a eso la Biblia le llama idolatría. Por ejemplo, el enojo, ¿verdad? Ya estudiamos en algunas clases anteriores de que ninguna de las emociones son o malas o buenas, ¿sí se acuerdan? Ninguna son o positiva o negativa. Pero lo que le da el sentido a las emociones es el corazón, lo que hay en el corazón. Por ejemplo, el enojo, ¿verdad? La conducta luego del enojo es lo que evidencia nuestro corazón, o sea, lo que hacemos luego de enojarnos. Eso evidencia qué tenemos en el corazón. Vamos a usar un ejemplo bien simple acerca de nuestro corazón como si fuese una botella de cristal. Nuestro corazón es como si fuera una botella de cristal. Si usamos el ejemplo de ponerle agua a una botella, ¿verdad? ¿Están aquí conmigo? Le ponemos agua y la agitamos. ¿Qué usted cree que pase, verdad, en esa botella? ¿Qué usted cree si usted la destapa así de momento? ¿Quién me dice? Si usted agita una botella llena de agua, ¿qué pasa? Ahí están las clases de física o química, ¿verdad? Las clases que odiábamos en la escuela. ¿Qué sucede si usted agita una botella llena de agua? ¿Sale aire? Dice hermano, sale aire. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque es agua. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué sucede si llenamos esa botella de champaña y la agitamos? Al destaparla, ¿qué sucede? Sale, ¿verdad? Lo vemos en celebraciones de campeonatos deportivos. ¿Qué sucede si le ponemos soda a esa botella y la agitamos y luego la abrimos? También hay una reacción. Ahora, yo quiero que noten que en este ejemplo que he usado, el problema no es la botella. ¿Quién me ayuda? Es lo que hay dentro, exactamente. Entonces, si nuestro corazón es como esa botella, entonces el problema se encuentra en lo que permitimos que entre en el corazón. Cuando usted se ofende con alguien, su reacción en ira o en enojo no tiene nada que ver con esa persona. Tiene que ver con lo que usted tenía dentro. Por ejemplo, cuando dicen por ahí en dichos hispanos, dice, la suerte fue que no me agarró enojado. ¿Sí entienden ese término, verdad? La suerte fue que cuando me lo dijo yo no estaba de mal humor. Quiere decir que sí, las cosas externas tienen una influencia, pero va a depender de cómo está nuestro corazón. Bueno, podemos entender que el corazón es la botella de cristal, pero quien agita esa botella son las adversidades externas. Puede ser el prójimo, puede ser un problema, puede ser cualquier cosa externa.
Pero lo que ponemos dentro de esa botella es lo que va a definir cómo reacciona la botella, por así decir. Estamos hablando del corazón. Nosotros somos responsables de permitir lo que entra en el corazón y lo que sale, ¿verdad? Quiero que me acompañen a Hechos 5. Vamos a usar un texto que ya hemos usado anteriormente para que tener un poco de mejor sentido en lo que estoy explicando. Hechos 5, verso 3. Hechos 5, verso 3. Todos conocen la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Todos han oído la historia. El Espíritu Santo, el cual es el Señor, le puso en el corazón vender su propiedad y ellos le dieron oído a Satanás y se llevaron de la incitación de Satanás y tomaron del dinero que recibieron por la heredad. Pero yo quiero en esta parte, en el verso 3, hay palabras muy claves aquí. Y indirectamente, ¿verdad? De una manera, cuando me detengo en las palabras también le estoy ayudando a cómo estudiar la Biblia. Se detengan en las palabras, ¿verdad? Y la gramática tiene mucho sentido. Bueno, fíjense en el verso 3 de Hechos 5, ¿están allí? Dice, y dijo Pedro a Ananías. ¿A quién le está hablando Pedro? Pedro le está hablando a Ananías, ¿verdad? Pero hay una pregunta que sigue. Notan donde dice, ¿por qué? Ahora, yo quiero que ustedes noten que Pedro le está hablando directamente a Ananías, ¿verdad? Esta pregunta nos ayuda a entender que él, Ananías, era responsable de permitir lo que entraba en su corazón, al igual su mujer, ¿verdad? Fíjense lo que dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora, sí han oído personas que culpan a Satanás por sus pecados, ¿verdad? Maldito, ¿verdad? Satanás, que el Señor les reprenda, ¿verdad? Fue culpa de Satanás. Es que Satanás es muy sutil. Y desafortunadamente no es culpa de Satanás cuando nosotros pecamos, aunque Él nos incite, es culpa de nosotros. Nosotros tenemos la llave de nuestro corazón para permitir lo que entra y lo que sale. Entonces aquí Pedro está diciéndole a Ananías, ¿por qué tú permitiste que Satanás llenara tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Y fíjense la pregunta otra vez, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Es muy importante esa palabra, ¿por qué pusiste? Ahora, notan que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra voluntad, de lo que hacemos, de lo que decimos, de a dónde vamos. A usted nadie lo obligó a venir a la iglesia o a seguir a Cristo. A cada uno se nos presentó el Evangelio y decidimos. ¿Están aquí? Entonces, fíjense cómo aquí es tan importante nosotros cuidar nuestro corazón. Ahora, todos ya hemos estudiado en la clase de nuestro ser que el túnel hacia el corazón son los oídos, los ojos, ¿verdad? Los sentidos. Y si no cuidamos nuestros sentidos, entonces estamos llenando nuestro corazón de basura muchas veces. Hay veces que te pueden decir un chisme de alguien, te hablan mal de otra persona. Y en ese momento vamos a suponer que lo que dijeron se parece a esa persona, ¿verdad? Dijeron, esa persona tiene esa tendencia. Pero tú no lo sabes. Aunque conoces la persona, no sabes si es verdad o mentira. ¿Están conmigo? ¿Qué pasa cuando tú comienzas a decir, verdad? No, mira, lo ha hecho como 17 veces y sigue haciéndolo. ¿Qué estamos permitiendo en el corazón? Amargura, ensuciar nuestro corazón. Porque ¿qué si esa vez fue mentira? ¿Cómo respondemos? Ahora, el corazón es como si fuera esa botella de cristal. La Biblia le llama el cofre, ¿verdad? Un cofre. Ahora, yo quiero que se queden con este pensamiento. El corazón no produce nada absolutamente. Nosotros somos seres creados para estar conectados a algo, para poder producir algo. Somos vasijas de barro, somos como botella de cristal, como cofre. Entonces, quiere decir que como nosotros somos, sí tiene que ver con nuestro pasado, como nos criaron, pero si ya conocemos la verdad, yo creo que debemos de cerrar ese capítulo del pasado y comenzar a vivir lo que dice la palabra hoy. Porque es posible que vivamos, es que cuando yo era pequeño, y sí tiene que ver, pero no debe ser una excusa. ¿Están de acuerdo? ¿Están aquí? Bueno,
Es para que, la intención de esta clase, hermanos, es que todos seamos bendecidos por Dios para que el corazón esté limpio. Eso es lo único. Si usted por alguna razón siente que yo le estoy reprendiendo, no es la intención. Amén. Yo también estoy en el grupo. Bueno, vamos a usar otro ejemplo. Cuando alguien te insulta o te ofende, notamos que no es la ofensa que provoca la reacción, ¿verdad? Es como la botella, es lo que está dentro que sale con esa presión, sino lo que está en la botella, ¿verdad? En otras palabras, el problema no es el volcán, el problema es la lava que está dentro, porque el volcán no produce nada, es lo que está dentro de la montaña. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando vemos que un volcán estalla, ¿verdad? Es producido por muchas situaciones, pero lo que sale de allí es la lava, ese fuego que está dentro. Bueno, toda acción produce una reacción. Quiero que entiendan esto. Toda acción, cuando algo sucede hacia usted, usted responde. Toda acción produce ¿qué? Una reacción. Ahora, noten esto. Cuando Cristo enseñaba la palabra, el Señor quería cambiar nuestro corazón, no nuestra conducta. Esa es la idea. Cambiar el corazón, no nuestra conducta. Puede que hayan iglesias o maestros de la palabra que nos den cierta lista de cosas que debemos hacer, cómo vestir, cómo hablar, etcétera, que no es malo. Pero Jesús no vino a cambiar nuestra conducta, vino a cambiar nuestra naturaleza. Porque es muy fácil nosotros seguir reglas de conducta. Nos portamos bien en la iglesia y cuando salimos somos otra persona. Pero si Cristo, ¿verdad?, vino intencionalmente a cambiar nuestro corazón y nuestro corazón cambia, no importa que estemos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, haremos conforme a nuestra naturaleza. No sé si están de acuerdo. Bueno, la reacción, esta palabra reacción, es una forma en que una persona se comporta ante un determinado estímulo. O sea, depende de lo que funcione afuera, de lo que suceda afuera, nos lleva a una reacción. Por ejemplo, quiero que piensen en esto, porque esto es una manera de examinar nuestro corazón. Cuando alguien te roba, no sé si a todos le ha pasado, pero piensen en esto, vamos a imaginar que todos. Cuando alguien te roba, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Y quiero que no digan nada, solamente piense. Alguien te tomó algo de mucho valor. Suponiendo que trabajaste 2 meses y lo compraste, ¿verdad? Y estás contento y de repente alguien te lo arrebata. ¿Qué es lo primero que llega a tu mente? Y aquí hay dos respuestas. Juicio o necesidad. Ahora, humanamente, ¿qué decimos? Juicio, ¿verdad? Es humanamente. Pero un corazón regenerado ya no piensa humanamente, ¿verdad? Dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, entonces ya debe cambiar esa manera. Según el Señor, debemos de ver necesidad. Ahora, no me refiero de que es permitido porque tenía necesidad del ladrón, no. La necesidad allí era de un Salvador, no que robó porque tenía hambre. No sé si me estoy dando a entender. No me refiero que era una necesidad de robar, no. Me refiero a que cuando alguien te ofende, identificas una necesidad. Él robó, lógicamente, porque es ladrón. ¿Pero qué necesita? ¿Juicio o necesita un redentor? En los ojos de Dios sí, porque usted y yo por gracia fuimos ¿qué? Salvados también. Ahora, eso va a determinar es su corazón. No hay manera, ni norma, ni regla, ni conducta que lo lleve a usted ver así. Es cuando su corazón ha sido sanado, que usted comienza a mirar con los ojos de misericordia como Dios nos ve a nosotros. Cuando alguien te ofende, por ejemplo, ¿qué ves en la persona? ¿Juicio o necesidad? Ahora, ese es el trabajo de la iglesia. No me refiero a este edificio, me refiero al cuerpo de Cristo. De que cuando alguien te ofende, nosotros tenemos que identificar, así como Dios identifica en nosotros, una necesidad. Por ejemplo, Proverbios 19:11. Proverbios 19, verso 11. Nada de esto se puede ejercer si no tenemos un corazón puro o sanado por Dios. Por eso es que la urgencia no es agregar conducta o mejorarla, más bien la urgencia es cambiar nuestro corazón por la palabra de Dios. Proverbios 19:11, fíjense lo que dice. Al inicio del texto aparece la palabra cordura, no sé si la pueden ver,
pero significa sabiduría en la traducción. La cordura del hombre, o sea, la sabiduría del hombre o el buen entendimiento, detiene ¿qué? Ahora, ¿notan un punto allí que no deja de enojarse el hombre? Dice, detiene el furor. Quiere decir que naturalmente sale. Cuando usted lo ofenden, ¿se enojan? Es natural eso. Ahora, lo que hacemos luego de la ofensa o de la emoción es lo que determina lo que hay en nuestro corazón. Fíjense que el texto dice que el hombre sabio detiene su furor. Quiere decir que siempre vamos a sentir el dolor de ofensa. Pero luego dice, y su honra es pasar por alto la ofensa, ignorar la ofensa. Ahora, ¿por qué está conectado aquí? ¿Cómo puede un hombre ignorar una ofensa? Claro, cristiano, ¿verdad? Dice el texto que el hombre sabio ignora la ofensa, esa es la idea. Pero el entendimiento allí es, cuando alguien te ofende, la misericordia, el amor de Dios, produce sabiduría. ¿Sí sabían eso? Cuando tienes amor de Dios, produce sabiduría. Porque dice la palabra que la sabiduría es apartarse del mal y temer a Dios. Y ese es el amor a Dios. Entonces aquí dice el texto que cuando somos sabios, detenemos la ira, el furor. Es una reacción natural, nos vamos a enojar, pero podemos controlarla nosotros aguantando el dolor y mirando al ofensor como un necesitado. Pero todo va a depender de nuestro corazón. Por ejemplo, vamos a 1 de Pedro 4, verso 8. Estos son textos que cuando usted lo lee y si usted se identifica, dice, wow, qué difícil, ¿verdad? Y yo diría, qué imposible. Qué imposible. ¿Por qué? Porque este tipo de actitud, usted lo puede hacer una vez, pero un estilo de vida es otra cosa. Usted puede de momento hacer una buena obra. ¿Alguien te ofendió? Nah, de momento te agarró en bajada, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero cuando te agarra en su vida, la cosa cambia. Pero si tú eres transformado por Dios en tu corazón, en bajada o en subida, vas a reaccionar igual porque eres así. No es una conducta de que, bueno, habrá cámaras por aquí o el pastor o el hermano está cerca, ¿verdad? Te perdono, hermano. No, es un estilo de vida, ¿verdad? Pero primero necesitamos un corazón nuevo. 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Ahora, la palabra ferviente habla de una, así mismo, como una lava hirviendo. Usted sabe que siempre en la Biblia, y también en términos generales, se utiliza la palabra calor como afecto, ¿verdad? La gallina le da calor a su huevito, la barriguita necesita caliente para dar a luz, cuando alguien tiene frío lo abrazas, estás dándole afecto. Entonces el caliente en la Biblia también es representación de amor. Dice Cristo que por haberse multiplicado la maldad del corazón de muchos, ¿qué? Se enfriará. Entonces el frío es un tipo dureza de corazón, ¿verdad? Indiferencia. Pero aquí, perdón, está hablando de un amor ferviente, un amor que está allí siempre, con ese amor como que brota de nuestro corazón, ¿verdad? Dice, ante todo, perdón, tened entre vosotros, y fíjense que dice entre vosotros, hermanos, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, no está diciendo que, como dicen en algunos países, que ignores el pecado de tu hermano o que lo escondas. No está diciendo eso. Por nosotros ser caídos nos equivocamos mucho. ¿Cuántos se equivocan? Todos, ¿verdad? Entonces, hay veces que no hay que corregir todo. ¿Están de acuerdo? No siempre estamos, no, mira, te equivocaste. O sea, a veces hay que permitir, y el amor, el ferviente amor, ignora la ofensa, podemos decir, ¿verdad? Ignora las faltas cotidianas. Nosotros nos equivocamos en todo tiempo, pero por la debilidad humana. Entonces, pero el amor permite que no veas esa falta. ¿Qué es lo que el amor de Dios hace con nosotros? Entonces, el ferviente amor dice que cubre multitudes de pecados, pero un corazón que no tiene ferviente amor no puede cubrir multitudes de pecados. Va a ser un corazón quejón, un corazón que se queja, que exige, sin misericordia, ¿verdad? Que juzga, critica, menosprecia, etc. El fariseo y el publicano es la historia allí. Ahora, fíjense algo, cuando Dios gobierna nuestro corazón, cuando Dios es nuestro Dios, nuestro Señor,
Las cosas creadas nunca tendrán más valor que las personas, cuando Dios es nuestro Señor. Pero cuando tenemos ídolos en el corazón, las cosas vienen a tener más valor que las personas. ¿Por qué se pelea una persona con otra por dinero? Porque no quiere dejar perder el dinero. Prefiere perder al hermano o a la hermana que el dinero. Pero para nosotros poder soportar, porque miren, seriamente es difícil, ¿verdad? Tratar, las familias se llevan hasta la muerte porque llevan su apellido, es como casi obligado. Mi mamá y mis hermanos me dicen, no te puedes deshermanar de mí, como quien dice, hasta la muerte somos hermanos. Pero cuando hablamos de la iglesia, nos vamos dando cuenta a medida que el tiempo va avanzando y nos vamos conociendo más defectos de nosotros, ¿sí o no? Y nos vamos dando cuenta de que, mira, yo pensé que era perfecta la hermana, pero me di cuenta que no, o el hermano. Pero el amor ferviente, hermanos, va cubriendo, porque sabemos que es un trato progresivo de Dios que vamos cambiando. Hay personas que reservan su personalidad, otros son efusivos y la demuestran, pero vamos creciendo en eso. Y si nuestro corazón está lleno de idolatría y no es Cristo que gobierna, las cosas van a tener más valor que los hermanos. La caída del hombre nos conllevó, ¿verdad?, el pecado a que el hombre le dé más valor a las cosas creadas que al Creador. Romanos 1 nos ayuda a entender eso. Dice que ellos le dieron, ¿verdad?, gloria a las cosas creadas y no al Creador, no le dieron gracias. Bueno, cuando pensamos en pecado, por ejemplo, estamos hablando anteriormente de que el corazón es como una botella de cristal. Y estamos hablando de que somos responsables de lo que permitimos que entre allí o lo que sale, ¿verdad? Nosotros somos quienes tenemos la llave de ese cofre. Pero ¿cuántos saben que todo pecado se origina en Satanás? Él es la fuente, el árbol que produce pecado. Nosotros por estar en la tierra somos seducidos por el pecado, somos engañados por el pecado, tenemos pensamientos de pecado por causa del amor a la carne o el deleite de la carne. Satanás nos induce a pecar, pero todo pecado procede de Satanás. Él es el maligno, ¿verdad? Él es el padre ¿de qué? De mentira. El Señor lo bautizó con ese nombre porque de él, dice el libro de, creo que Ezequiel o Isaías, dice que en él se encontró maldad, dice hasta que se encontró la maldad en ti. Entonces en Satanás se originó la maldad, no en Dios. Pero Satanás nos seduce, hermanos, por medio de pensamientos, ¿verdad? Y fíjense, ¿cuántos están de acuerdo que un ídolo no es nada? Vamos a pensar en una imagen, una estatua. ¿Cuántos saben eso? Que una estatua no es nada, pero a la vez para muchos es todo. Porque no es la estatua, es el espíritu, el demonio detrás de la estatua. Cuando una persona cree que la estatua es un dios, no sé si saben la historia de Artemis, de Diana, en el libro de Efesios, dice que la historia, no la Biblia, dice que cayó un meteorito. Esa piedra cayó como en forma de una mujer y todos la fueron a ver y en ese tiempo, el tiempo de Pablo, adoraban a Diana y hacían platos y vendían, o sea, la economía subió por vender todo lo que hoy le llamamos crucifijo, santos, etcétera. Y el comercio, hermanos, movía, por así decir, millones, ¿verdad? Y hoy en día vemos eso, es comercial. Hay personas que van en su carrito, tienen una cruz allí, un crucifijo, y lo agarran y dicen, Señor, me encomiendo a ti. Y piensa que eso tiene poder. Fíjense que para esa persona, si tú le rompes eso, es como que lo mataste. Entonces, fíjense como un ídolo no es nada para el que tiene entendimiento. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros podemos decir, no, que los católicos y qué sé yo son unos idólatras. Podemos decir, y hay que tener cuidado, porque idolatría no solamente es postrarnos ante una imagen. Hay una lista de cosas que podemos ver. Vamos a Deuteronomio 20 para ver el primer mandamiento. Deuteronomio 20, verso 1. Cada día, hermanos, yo aprendo a tener más misericordia, pero a la vez no permito que esa misericordia me lleve al desbalance. Lo que quiero decir es, mucha misericordia excesiva nos lleva a sentimentalismo también. Hay que ser recto, firme, hay que tener convicción, pero hay que tener cuidado cuando ponemos el dedo en alguien que está mal. Hay que ver el corazón, cómo lo hicimos, cómo lo miramos, con misericordia o con crítica.
Porque cuando usted critica a alguien, usted está diciendo yo soy mejor o yo soy más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay muchos, no solamente católicos, muchas religiones que están buscando a Dios sinceramente y no lo saben. Pero por eso nosotros tenemos que explicarle el Evangelio de manera detallada, en amor, ilustrativamente. Por eso estamos estudiando. ¿Tiene una pregunta? Oh, está con la mano hace un minuto así, digo yo, bueno, tiene una pregunta, hermano Yoli. Vamos a leer el verso 1. Deuteronomio 21. Fíjense lo que dice el texto. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, ¿qué? ¿Qué dice? Deuteronomio 20. ¿No dice eso? Yo sé por qué. Yo escribí Deuteronomio, creo que es Éxodo. Creo que es Éxodo, sí. Pero yo escribí aquí Deuteronomio. Creo que es Éxodo, sí. Perdón, me miraron así como que le debía. Éxodo 20, ahora sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no sé por qué escribí Deuteronomio, tenía en mi cabeza seguro. Éxodo 20, verso 1, dice, y habló Dios, ¿verdad? Ahora sí, ya les pagué. Estas palabras diciendo, verso 2, yo soy Jehová, ¿qué? Tu Dios. Ahora, cuando vemos la palabra Dios, luego vamos a hacer una explicación de qué significa esa palabra. Porque cuando hablamos de Dios, no siempre lo entendemos como el ser en el cual dependemos y del cual fuimos creados. No siempre lo vemos así rápido, sino decimos Dios del cielo, ¿verdad? Pero nunca hablamos de esa fuente de vida que nos hace a nosotros existir y también nos sustenta. Entonces, cuando la Biblia habla de Dios, solamente, ¿cuántos dioses hay? Ya se lo contesté, ¿verdad? Con el dedo. Bueno, solamente hay un Dios, pero nosotros podemos crear dioses falsos. La palabra dice, sabemos que solamente hay un Dios, no hay más dioses, pero por causa de la idolatría del corazón creamos dioses. Fíjense lo que dice luego, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y fíjense el primer mandamiento, hermanos, el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ese texto, ese verso 3, está hablando que no permitamos nada ni nadie que tome el lugar de Dios en nuestro corazón. Ahora, esto se necesita una clase aparte para explicar qué es idolatría en el corazón, nada más para hablar de esto. Pero voy a tratar de ser bien rápido. Todo aquello que nosotros lo tenemos como sentido de vida, creo que en la otra clase les pregunté que pensara en algo que usted ama mucho, si usted lo pierde, ¿cómo se sentiría? Aparte de mal, ¿cómo se siente? Como que se le acabó la vida, como muchos dicen. No, es cierto que es duro perder un familiar, es duro. Pero cuando decimos se me acabó la vida, cuando se me murió fulano, estábamos en un amor excesivo por encima de Dios a esa persona. Digo eso con respeto porque yo también he perdido seres queridos. Nada puede estar por encima de Dios, nada. Ni sus hijos, ni sus hermanos, ni mamá, ni amigos, ni trabajo, nada. Eso es lo que dice el texto, porque Dios es el que lo da todo. Y cuando entendemos eso, hermanos, amamos más y mejor. Cuando usted ama a Dios más que a su familia, usted ama a su familia de verdad. Pero si usted ama a su familia más que a Dios, usted no ama a su familia. No sé si me di a entender. Cuando usted ama a su familia más que a Dios, usted no ama a su familia en el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios, primero, no podemos amar. Entonces es beneficioso. Muchos no cristianos oyen el texto que dice, el que no aborrece padre, madre, no es digno de mí. Se ofenden. Dice, ¿cómo que, verdad, que me aborrezca, que me odie? No, no está diciendo eso. Para yo poder amar a mi esposa, en este caso bien, necesito primero amar a Dios. Yo no puedo pensar que sin ella me muero, no. Es un dicho, hermanos, así de amor. Mi amor, tú eres mi vida, pero es un decir. Debe ser Cristo mi vida, ¿verdad que sí? Entonces, no podemos hacer de nadie y de nada nuestro Dios. Ahora, fíjense lo que dice más adelante el 4. Comienza a desarrollar más o menos a qué se parece ese Dios. En ese tiempo, acuérdense que las idolatrías eran diferentes que ahora, ¿verdad? Nadie idolatraba su caballo o su camello, ¿verdad? Eran imágenes hechas. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí viene la misericordia. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿por qué el primer mandamiento consiste en idolatría? Analizando esto, nos damos cuenta que cuando usted rompe los otros 9, fue porque primero rompió el primero, valga la redundancia. Romper los otros 9 tiene que ver con romper el primero. Porque cuando tú desobedeces, y yo en este caso, estamos obedeciendo a otra voz que no es Dios. Y eso es idolatría también. Cada pecado tiene debajo idolatría. Porque acuérdense lo que dice Jesús en Mateo 6, no podemos servir a dos señores, porque menospreciaremos al uno y amaremos al otro. Entonces, si queremos agradar a Dios eterno, vamos a obedecerle. Yo no estoy hablando de no equivocarnos, ese no es el tema. Estoy hablando de la inclinación de nuestro corazón. Hacia dónde está inclinada nuestra vida. La idolatría consiste en poner todo y a todos por debajo de tus pies para llenar tus expectativas. Por ejemplo, cuando alguien, vamos a decir, te ofende, ¿verdad? Y tú no amas a Dios o no amas a ese hermano, ¿verdad? Con corazón ferviente, con ese amor ferviente. Desafortunadamente van a pasar dos cosas. Cuando alguien, ¿verdad?, te saca el monstruo, como decimos. Guerra o separación. Cuando no tenemos el amor de Dios, aquel que te ofende o no hace lo que a ti te gusta, o quizás no te alaba, o te separas de esa persona, o tienes guerra contra esa persona. Son una de dos. Mientras que cuando tenemos el amor de Dios, es lo contrario. Tenemos paz y tenemos comunión. Y la palabra allí, contraria a separación, es congregación. Que en el griego aparece la palabra eclesia, que es la palabra iglesia, y también sunagoge, que es de sinagoga, es la asamblea entre hermanos unidos. Pero lo único que nos une es el amor de Dios. Como dice Efesios, ¿verdad? Un Dios, una fe, un bautismo, un espíritu. Entonces notamos, hermanos, que la idolatría, cuando no tenemos a Dios por encima de nuestro corazón, hacemos de las personas o de las cosas un Dios. Y nos damos cuenta que es imposible eso. Vamos a usar un ejemplo en Marcos 10 del joven rico. Vamos a examinar el joven rico, no vamos a ver todos los textos, pero algunos, a la luz del corazón, su conducta y su ídolo. Marcos 10. No lo vamos a leer todavía, yo voy a avanzar algunos capítulos más adelante, pero al inicio del texto, comenzando en el verso 17, notamos la conducta del joven rico en esta historia. Hay tres cosas que aparecen en su conducta cuando ve a Jesús. Número 1, dice que sale corriendo al ver a Jesús. Número 2, dice que se postró. Y número 3, dice que le alabó. Ya conocen más o menos la historia. Dice que este joven ve a Jesús y sale corriendo. Se hinca y luego le dice, maestro bueno. O sea, le alaba. Entonces vemos aquí tres actitudes de este joven rico hacia Jesús. Ahora, notaron que estas actitudes son externas, no internas. Corrió, se hincó y le alabó en palabras. Ahora vamos a preguntarnos qué hizo que este joven hiciese eso, porque delante de los demás era de envidiar esa actitud. Correr a Jesús, postrarnos ante Él y alabarle, ¿no es eso lo que la iglesia debe ser? Correr a Dios, alabarle, ¿verdad? Y postrarnos ante Él. Pero vamos a preguntar de dónde salió esto. Este joven corrió a Jesús, se postró ante Jesús y alabó a Jesús. Veamos la otra parte cuando Jesús lo juzgó. En el verso 20, o antes del 20, el Señor le pregunta, ¿conoce los mandamientos? Y le cita los 6, que son los mandamientos que tienen que ver con la relación bilateral de entre hermanos, o sea, como nos llevamos los hermanos. Porque en Primera de Juan nos dice que si usted y yo como cristianos nos amamos, quiere decir que Dios está en nuestro corazón. Pero si nos odiamos o no nos amamos, quiere decir que Dios no está en el corazón. Entonces, en el verso 20, luego que Él le cita los mandamientos, fíjense lo que dice el joven rico. Verso 20, Marcos 10. Él entonces respondiendo, dice así, ¿verdad?
por si acaso no cambié también el tema, el verso aquí. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó. Ahora, naturalmente cuando nosotros somos confrontados por la palabra, que la palabra nos cala el corazón, nos sentimos como que no nos están amando, incluso del que está predicando. Parece ser como que no se está amando, sino que se está reprendiendo la iglesia y regañando. No, ese es el amor. Incluso Jesús le dice la verdad, por eso dice y le amó. Le está hablando la verdad para su propia salvación eterna, para romper su ídolo de su corazón, para que sea salvo. Dice que le amó Jesús y le dijo, una cosa te falta. ¿Cuántas? Una. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando su cruz. Ahora, parece que el texto se contradice porque Jesús dice, te falta una cosa y dijo como 5, ¿verdad? Lo que pasa es que Jesús no dice abiertamente cuál es esa una cosa, sino que lo que Jesús hace es que toca su ídolo para que él entienda cuál es esa una cosa que le falta. Repito, Jesús le dice, te falta una cosa, pero Jesús no lo cita abiertamente en el texto, sino que toca los puntos claves para ver si verdad él quería seguir a Dios. Una cosa te falta. Nos damos cuenta en esta parte que Jesús no está sumando, no es un ejemplo numérico, ¿verdad? No dijo, te falta una, o sea, a las 6 que cumpliste, agrégale esa. Si notan, no está diciendo eso. Al Jesús decir te falta una cosa, le estaba diciendo te falta lo esencial para que cumplas los otros 6. Y es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. La razón por qué este joven creía que él vivía la ley bien, de manera correcta, era porque él se hizo este entendimiento él solo. Pero él sabía que le faltaba algo porque cuando ve a Jesús, corre detrás de él. Nadie corre detrás de nadie sin necesidad. No sé si están conmigo. Bueno, el corazón, el deseo del corazón determina nuestra conducta. ¿Están de acuerdo? El deseo del corazón determina nuestra conducta. Nos damos cuenta, hermanos, que la justicia de Dios es lo único que nos sacia. ¿Están aquí? La justicia de Dios es lo único que sacia. ¿Qué estaba buscando el joven rico? Justicia de Dios, la salvación. Sabemos que la salvación se adquiere por medio de la justicia. Y cuando él le pregunta a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar al cielo eternamente? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y es una pregunta refiriéndose al concepto de él. ¿Qué fue lo que vio en Jesús que es bueno? Porque si el joven rico vio a Jesús como a Dios, entonces creyó. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno, y es Dios. ¿Y dónde está? En el cielo, le dice él. Increíble. Pero vemos ahora el ídolo del corazón. ¿Cuál era el ídolo del joven rico? Quiero darle unos segundos para que piensen. ¿Cuál era su ídolo? Ahora, quiero ayudarlos a pensar. Podemos inmediatamente decir que su ídolo era el dinero, ¿verdad? Podemos decir eso. Pero cuando Jesús aquí comienza a sacar de su corazón sus actitudes, ¿verdad? Yo vuelvo y pregunto, ¿cuál era el ídolo del joven rico aquí? Piense por un segundo. Su confianza. ¿Su salvación? Bueno, en sí eran sus posesiones. Ese era su ídolo. Ese era el ídolo de su corazón. En Marcos 10:22, el verso 22, fíjense lo que dice. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, una cosa te falta? ¿Quién se acuerda de eso? Una cosa. Esa una cosa que le faltaba era cumplir el primer mandamiento. El Señor nos ha dado a nosotros un solo mandamiento, si usted lo nota en la Biblia. No 10, claro, hay 10, no quiero confundirlos, pero me refiero, en síntesis, es un mandamiento. Y ese mandamiento se evidencia por el segundo, que es amar a nuestro prójimo. Por ejemplo, si yo le digo, yo estoy lleno del amor de Dios, lleno, hermanos, hasta aquí. ¿Qué tengo que hacer para demostrarlo? Obras, amarle, pero demostrado. No decirle, hermanos, le amo. No solamente es eso, es en obras.
que se vea el amor de Dios operando, ¿verdad? Cuando usted ve, por ejemplo, un carro, yo uso ejemplos así, ¿verdad? Un carro de carrera, 1000 caballos de fuerza. Por si no saben mucho de mecánica, un carro natural, así como el mío, tiene 100 y pico de 150 caballos de fuerza, 130. Uno de carrera puede tener 1500. Quiere decir que mi carro de aquí a allí en 20 segundos y el otro lo hace en 4, para que tengan una idea. Y alguien le dice, mi carro tiene 1500 caballos de fuerza. Hasta que usted no ve ese vehículo salir corriendo, usted no sabe, usted dice, ok, para mí no tiene nada porque yo no sé de mecánica. Entonces, fíjense en algo, hermanos, aquí nos damos cuenta, en el verso 22, capítulo 10, verso 22, dice que el joven se fue como afligido y otra cosa también, y triste. Ahora, ¿cuál es el tema de esta clase, este trimestre? Las emociones, el terreno de las emociones. Yo quiero que noten la conexión que tiene el ídolo en el corazón del joven rico y su reacción. Su ídolo no lo llenaba, las posesiones que tenía, porque dice que vino corriendo. ¿Saben lo que él buscaba de Jesús? La aprobación. Dame el ticket de entrada que yo sé que lo hice todo bien. Necesitaba una aprobación externa. Es lo que todos buscamos, hermanos. Esa palabra, cuando Dios dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es lo que buscamos, aprobación. ¿Están conmigo? Cada uno de nosotros buscamos aprobación. El problema es que ningún ser caído me puede aprobar a mí. Tiene que ser Dios para completarme. Es Dios que nos dice justos, santos. ¿Pero es gracias a quién? A Cristo, hermanos. Y ahí es donde nuestro corazón ya no está idolatrando. Desafortunadamente, la idolatría nos conlleva, hermanos, a ser esclavos de aquello que idolatramos. La idolatría nos hace esclavos del tiempo y del esfuerzo. Lo que usted más ama va a absorber su tiempo y su esfuerzo. Lo que usted más ama. Si es su trabajo, tenemos que analizarlo. Punto 3. Quiero que analicemos el corazón del joven rico. Vamos a pensar en su corazón. Ya sabemos que en su corazón había idolatría. Pero en su corazón lo que había era aflicción y tristeza. Ahora quiero que no se olviden, hermanos, que el joven rico era rico. ¿Están aquí? El joven rico tenía dinero, fama y tenía una buena reputación. Era un principal entre los judíos. Era un principal. Y este joven, hermanos, estaba completo según la sociedad. Tenía dinero, fama, su moral estaba recta, pero había algo en su corazón que le decía, estoy vacío. Él no lo decía por la reputación. ¿Se acuerdan que Nicodemo tuvo que venir de noche para que no lo vieran? Claro, admiro su actitud que vino, pero vino de noche, escondido. Porque cuando hacemos de las cosas o de las personas un ídolo, nos afecta lo que piensa la gente de nosotros. ¿Qué dirá la gente de mí? Es un ídolo, hermanos. Pero ¿qué dirá Dios? Es como debemos de pensar. La idolatría puede ser dinero, tu familia, logros o metas a alcanzar, dones o virtudes, tu belleza, de esa yo no muero, tu esfuerzo, tu carrera, una relación romántica, tu moral intachable o el ministerio, hermanos. Yo como pastor corro el riesgo del éxito del ministerio que me quite los ojos de la gracia de Dios. Cuando Dios bendice el ministerio, corremos el riesgo de que veamos todo lo que está pasando y nos desconectemos de que es la gracia de Dios que está operando. Dios me dijo algo a mí que me humilló bien y yo me reía con dolor, porque claro, cuando Dios te humilla duele, pero me gustó. Dios me dijo eso, hermanos. Los pastores y maestros que Dios va a levantar, oigan bien. Dios me dijo, cuando yo traigo un buen mensaje, vamos a decir, ¿verdad? Un buen mensaje que dice, wow, poderoso. Lo único que yo hice en mi parte fue no permitir mi carne que infecte el mensaje que Dios mandó. No sé si me entendieron. Cuando un maestro predica bien, poderoso, su esfuerzo es en no permitir que su carne dañe el mensaje de Dios. Porque la sabiduría viene ¿de quién? De Dios. Cuando yo oí eso dije, me dolió, pero dije, fue necesario yo entender eso.
para nunca envanecerme de nada de lo que Dios haga a través de mí. Eso está poderoso, hermano. O sea, cuando usted hace una buena obra, usted está batallando con usted de no dañar el don que Dios puso en usted y el sentir. Es como que Dios le da un cristal y dice, mira, Miguel, pásale esto a Antonio. Dios te da el mensaje y tú tienes que llevarlo sin que se te caiga. Cuando ese cristal así bonito llega a las manos de Antonio, ¿qué tú hiciste? Cuidarte de ti, que no se te caiga. Pero la gloria ¿de quién es? De Dios. Amén. No importa lo que digan de ti, importa lo que digan de Jesús en ti. Ese es el concepto que debemos de tener. La gente a veces dice, bueno, ¿qué van a decir de mí? Bueno, eso no importa. Lo que importa es qué van a decir de Jesús en ti. Porque si nos importa más lo que dicen de nosotros, es evidencia de idolatría. Nuestra identidad define lo que somos y lo que somos define nuestro amor. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Lo que la gente piensa de ti o lo que Dios piensa de ti? No contesten, no contesten. Yo sé que todos vamos a decir lo que Dios piense. Yo esto lo tomo para mí también. Yo digo, hay que tomarse el tiempo y pensar. Hay que decir, espérate, eso no es decir Dios. Tan rápido no, sino vamos a pensar. ¿Qué es más importante? ¿Lo que diga la gente de mí, verdad, o lo que piense Dios de mí? Si a usted se le hace difícil lavar baños, puede ser una evidencia de que a usted le importa lo que la gente diga de usted. Es un ejemplo bien práctico, bien simple. No todos quieren ese ministerio, hermanos. Todos quieren el micrófono para ser vistos. Amén. Ahí sí pueden decir amén. La idolatría nos hace esclavos de las cosas creadas y no del Creador. Miren, mientras yo preparaba esto, yo pensaba, y cada uno sabemos, aquí estamos todos sacando cuenta escondido, y apuntando, ¿verdad? Yo también, yo saqué mi lista y dije, Señor, todo esto tiene que ponerse a un lado, ¿verdad? Y hay cosas que son, vamos a decir, caminitos que han comenzado a entretenerse, que hay que cerrar esa puerta. Y cuando uno estudia esto, uno dice, wow, Señor, mi corazón necesita más de ti. ¿Y qué debemos de hacer con todo eso, hermanos? ¿Correr a mejorar nuestra conducta o pedirle a Dios su agua viva que nos dé un corazón nuevo? La gloria de hombres nos hace excesivamente emocionales. Cuando usted y yo somos emocionales, me refiero, somos controlados por los sentimientos, es porque lo que la gente dice nos afecta mucho. Perdón, lo que la gente piensa de mí me afecta. Eso es idolatría. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 6. Una pregunta antes, en lo que usted busca su Lucas 6. ¿Usted cree que las críticas duelen? ¿Sí o no? Cuando usted lo critica, ¿duele? Es natural que duela. Pero lo que hacemos luego de la crítica es lo que determina a quién adoramos. Si cuando usted lo critican, usted sale en defensa, usted se está autoidolatrando. Usted está tratando de expresarle al crítico o a la crítica que usted no es así. Y todos entendemos que solamente a Dios debemos demostrar lo que de verdad sentimos. Miren, conceptos de lo que la gente piensa, debemos de aprender a vivir con eso. Debemos de aprender a vivir con el que no te acepta, con el que no está de acuerdo contigo. Hay que aprender. ¿Por qué? Porque somos caídos. Lo que no podemos acostumbrarnos es a que Dios no nos apruebe. Eso es lo más importante. ¿Se acuerdan del fariseo y el fariseo y el publicano? Todos conocen la historia, ¿verdad? Lucas 18. El fariseo y el publicano. Cuando yo meditaba en esa historia, me daba cuenta de algo que también me humilló espiritualmente hablando. Si ustedes notan en la Biblia, en ninguna parte Dios le dice bueno a nadie. No sé si usted ha notado eso. No le dice bueno a nadie. Si lo ha notado, el poquito de Biblia que ha leído, ¿verdad? Si no se memoriza casi lo que ha leído, Dios no le llama bueno a nadie. Cuando usted ve la justificación del publicano, no tenía que ver nada con bueno o malo. Tenía que ver con un reconocimiento de su condición real. Los dos eran malos, pero uno reconoció. Entonces, cuando esta clase nos ilumina y nos confronta, no es para decir, bueno, yo no soy tan malo o tan bueno. No, hermanos, ahí estamos todos, a diferencia de que queremos un nuevo corazón. Y todos tenemos aquí un pedacito de todo esto, todos. Tenemos que morir a tantas cosas, pero la dirección en donde vamos, ¿qué queremos? Es lo que Dios quiere ver. ¿Qué queremos aquí? El anhelo de mi corazón. Sí, Señor, no estoy bien aquí, pero ¿qué es lo que quiero?
¿Por qué me equivoco allí? Es porque te quiero agradar a ti. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Lucas 6:43. Ese texto le va a iluminar un poco mejor. Lucas 6:43. Al final, si el Señor me permite recordar, nos vamos a ir a la casa con una tarea de aplicación para ver cómo tratar con este corazón de idolatría. Cuando tenemos un corazón, tenemos idolatría en el corazón. Yo no estoy diciendo que tenemos batallas, todos tenemos. Pero cuando hay algo que tiene el lugar de Dios en nuestra vida, Dios no puede fluir allí. No crecemos, no aprendemos, no damos fruto, etc. Verso 43 de Lucas 6. ¿Están allá? Fíjense lo que dice aquí el texto. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Ahora, antes de avanzar, yo quiero que noten que aquí nos está refiriendo, es mi concepto de esta interpretación, el árbol no es ni usted ni yo. Jesús en Juan 15 dijo que somos ¿qué? Pámpanos, ramas, ¿verdad? Entonces aquí el árbol simplemente se está refiriendo a la fuente de lo bueno o lo malo. No se está hablando todavía de nosotros. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y usted lee eso y dice, bueno, lógicamente, ¿verdad? Obvio. Pero aquí hay un punto en este contraste, en este contexto. ¿Por qué el Señor está usando ejemplos tan simples de entender? Los que oían esta predicación eran agricultores la mayoría y conocían este tipo de cosas. Dicen ellos, bueno, sabemos que un árbol malo no puede dar buen fruto, obvio. Pero Jesús lo estaba llevando a un entendimiento más espiritual y profundo. Verso 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Jesús utilizó este término con los fariseos, dice, por sus frutos los conoceréis. Luego dice, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora fíjense lo que dice el 45 en contraste. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Ahora notan algo. Fíjense que está hablando del tesoro de su corazón. No le está hablando que su corazón es un tesoro, sino un cofre, porque va a hablar de sacar. Si notan, dice de su buen tesoro, de su corazón. ¿Qué dice? Saca lo bueno. Ahora esa palabra sacar es importante porque se está hablando de que el corazón es como un cofre. No sé si me estoy dando a entender hasta ahí. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo malo. Ahora notan el ejemplo aquí, sacar del corazón lo bueno o sacar del corazón lo malo. Igual el ejemplo del árbol. Si no estamos conectados al árbol bueno, no daremos frutos buenos. Y viceversa con los frutos malos. Fíjense lo que dice luego, porque de la abundancia del corazón, en otras palabras, de lo que más tenemos en el corazón, habla la boca. Y fíjense aquí el texto, es muy importante este texto porque nos está hablando de que nuestra conducta de vida tiene que ver con lo que hay dentro del corazón. El hombre bueno se refiere a aquel, lógicamente, que vive por fe, que está conectado al Espíritu. Y todas nuestras obras deben ser en fruto. Pero si no somos, no andamos en fe, lógicamente sacaremos el árbol malo. Y hemos hablado de esto anteriormente en las clases de nuestro ser, acerca de la conexión del espíritu o de la carne, o del mundo o del Padre, en este caso de Dios. Aquí vemos, hermanos, algo sumamente importante para entender. La sanidad de nuestro corazón es algo progresivo. Va creciendo poco a poco, vamos cambiando de manera progresiva. Pero nuestra conducta de vida diaria depende mucho de lo que le echemos al corazón. Ahora, esto habla de una necesidad, de una disciplina de vida cristiana. Por ejemplo, vamos a pensarlo día a día, vamos a ver día a día, vamos a olvidar por un momento que el crecimiento es un proceso de un año, ¿verdad? Pero vamos a pensar en un día. Usted se levanta el lunes en la mañana, vamos a poner, no sé si le ofenda, pero 6 de la mañana. ¿Está temprano o tarde eso ahí? Bueno, más o menos 7, ok, 7, ¿verdad? Y de 7 a 8 de la mañana usted tiene su tiempo con el Señor, su comida espiritual, su desayuno espiritual. Ese tiempo que usted tiene allí con el Señor íntimo, en estudio, su devocional, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos llenando el corazón.
para poder vivir en el Espíritu. Estamos llenándonos de la comida espiritual. Ahí vemos en esa mañana, estamos llenando nuestro corazón. Pero no solamente debemos llenarnos, porque fíjense, cuando usted come comida física, el cuerpo automáticamente digiere. Pero en lo espiritual no funciona así. Nosotros tenemos que voluntariamente digerir la palabra. No sé si me doy a entender. Comí en la mañana, pero debo de caminar en ella para poder aplicar en momentos específicos cada vez que se presente una situación. Ahora, eso es práctico. Mientras practicamos, el espíritu a largo plazo va cambiando nuestro corazón, nuestros deseos, etc. Pero cuando tenemos una vida, vamos a decir, perseverante. Si usted toma la Biblia el lunes y se desayuna el lunes y vuelve y la toma el otro lunes, ¿qué usted cree que pase durante esa semana? Va a necesitar consejería, intercesión, ayuno y oración. Porque no va a poder. ¿En qué fuerzas? ¿En qué estaba meditando? ¿A qué árbol estaba conectado? Y eso es donde se demuestra de verdad dónde está nuestro corazón en cuanto a la idolatría. Y acuérdense de algo, hermanos, nunca abramos la Biblia o vivamos la vida cristiana para que nos vaya bien. Ese es el efecto de. Tenemos que hacerlo porque debemos de agradar a nuestro Señor. Ese es el primer paso. Es la primera intención pura. Lógicamente, agradar a Dios nos bendice, pero no siempre nos va bien humanamente hablando. Sí saben eso, ¿verdad? Hay veces que viene prueba. Pregúntenle a Daniel, David, Elías, etcétera, Juan, Pedro. No siempre hacer lo que Dios nos manda sale las cosas como queremos, pero sí le agradamos a Él. Amén. Quiero terminar con Deuteronomio 8, verso 11. Deuteronomio 8, verso 11. Aquí la idea, para ir entrando un poquito en la aplicación, porque tenemos un poquito de tiempo, la idea es que todos debemos de cada día, como meta esencial, es entronar a Cristo en nuestro corazón. Es darle el señorío al Señor sobre todo. Esa es nuestra meta. Que esté allí, no. Pero ese es el deseo de nuestro corazón, que Cristo sea el único que gobierne nuestros pasos, nuestra mente, nuestro corazón, etc. Y cuando usted lo identifique, ya usted sabe por qué habla como habla, actúa como actúa. Y cuando usted tenga sed o se encuentre como sin sentido, no es correr a hacer algo allá afuera, es correr a los pies del Señor para volver a retomar esa relación. Se dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, fíjense lo que dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿No es ese el típico ser humano? Se nos olvida todo el bien que Dios nos ha hecho. Ese es el mandamiento de Dios, que no idolatremos nada. Ahora, fíjense en algo. Aquí no se está hablando de un mero pensamiento, Señor, siempre me acuerdo de ti. No. Dios no nos está mandando a recordarlo, sino a que nuestras actitudes de adoración sean solamente a Él. Porque miren, de verdad a mí me da miedo la bendición. No es que no la quiera, pero me da miedo. Es en la bendición que nos enfriamos, no es en la tristeza. En la tristeza lo único que hay es lloro, Dios ayúdame. Pero en la bondad de Dios es donde nos olvidamos de Dios, es cuando la cosa va bien. Es cuando comenzamos a ver nuestra vida crecer, florecer, a lo mejor le dan un pequeño aumento, a usted no sé, ahí es donde comienza el peligro.
Y sí, Dios envía su bendición, pero a la vez debemos de ser extra diligentes en la bendición. Porque en el dolor es natural llorar, es natural quejarnos en dolor. Señor, ayúdame por favor. Pero en la bendición, hermanos, en la bendición es donde viene el problema. Verso 18, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Fíjense que repite tu Dios. Porque Él te da el poder, ¿para qué? Es importante eso que dice ahí. Él es el que te da la fuerza para trabajar. Por esa razón no debemos de permitir nada en nuestro corazón que esté por encima de Dios. Ahora, ¿qué parece? O sea, ¿cómo vemos esto? ¿Qué hago para que nada esté por encima de mi corazón? Piensa en todo lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Piensa en eso como una tarea. Y esa contraparte de que no le permite hacer lo que Dios le manda hacer, si está ganando la batalla, ese es su ídolo. Necesito hacer esto, pero el problema ese es el ídolo. Esa es la pregunta. ¿Qué me está deteniendo de agradar a Dios, de buscar en su palabra, de permanecer en Él, meditar en Él? Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, está hablando de Israel, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis. Fíjense que siempre la idolatría se manifiesta por el servicio, por lo que damos la vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Lo que más servimos, ese es nuestro Dios. Dice, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros. ¿Quiénes quieren tener a Dios en contra? Nadie, ¿verdad? Que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Bueno, bien simple, en los textos que hemos leído, podemos ver que nuestra conducta va a depender de lo que hay dentro de nuestro corazón. Nuestras emociones van a tomar el giro negativo o positivo, bueno o malo, justicia o pecado, dependiendo del Dios que le servimos. Cuando usted se puede enojar, pero sabemos que hay un enojo por la ofensa personal o enojo por el pecado. Usted se puede gozar por las cosas de la carne, por las cosas de Dios. Pues notamos que las emociones son neutrales, pero lo que le da el sentido a nuestro estilo de vida, acuérdense que la conducta son impulsadas por las emociones. Cuando usted le habla a alguien, usted expresa emoción. Si le habló contento, le habló bien, le habló mal, en tristeza, en aflicción, y ahí es donde demostramos qué hay aquí dentro. Es el mejor examen. Cada día, si usted se examinara a diario, creciera en el entendimiento de qué tanto necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque nos equivocamos tanto en pensamiento, en actitud, en intención. A veces pensamos que es cuando ofendemos de palabras o de hechos, pero solamente el hecho de no permanecer en la meditación de su presencia, de no caminar en esa confianza de que es por gracia, de que yo no puedo hacer nada bueno si Dios no está conmigo, es como podemos poco a poco entender, wow, yo no sabía qué tanto necesitaba de Dios. Yo sabía que lo necesitaba, pero no tanto. El Señor es como ese tanque de oxígeno que el doctor le dice, sin ese tanque no puedes respirar. Hay que andar con él para arriba y para abajo. Si han visto personas así, ¿verdad? Que andan con su carrito y su tanquecito, con su cosita aquí, ¿verdad? Si se lo quita, se mueren. Todavía vivimos así espiritualmente, dependientes de ese espíritu. Cuando lleguemos allá, seguiremos siendo dependientes de Dios, pero ya viviremos libres en su plenitud. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar para ser despedidos. Quiero que cierren sus ojos. Mientras usted está meditando, le voy a dar una aplicación, y no de teléfono, sino para que ponga en práctica. Sino porque hoy con los teléfonos, ¿verdad? Creen que le voy a bajar un app. No. La aplicación o la práctica es, hermanos, es que la tarea, para que tenga más sentido, es que debemos de buscar todo aquello en la palabra de Dios que me da crecimiento para amar a Cristo sobre todo. ¿Qué quiere decir esto? En nuestras oraciones siempre tenemos peticiones, lista de cosas. La pregunta es, ¿qué es lo primero que le pedimos a Dios? Dios, que tú seas mi único Señor. Dios,
hágase tu voluntad. Padre, que mi corazón sea purificado, que mis anhelos sean agradarte a ti, que cuando venga la prueba de yo decidir entre lo bueno y lo malo en agradarte a ti o al mundo o la carne, que yo tenga la capacidad espiritual y la fe para agradarte a ti. Que nuestra oración sea: Señor, yo quiero aprender a gozarme cuando tú eres glorificado. No más la gloria para mí, no más darle mente o pensamientos negativos acerca de lo que la gente piensa de nosotros, de lo que la gente diga mal de nosotros, de que nuestro sentido de vida tenga que depender de lo que el otro piense. Nunca hacer nada por nadie, sino Colosenses 3:24 dice que todo lo que hablemos y hagamos, que sea con el fin de glorificar a Dios. Cuando en nuestro corazón comience ese deseo, solamente el deseo, hermanos, no el hecho, el deseo: Señor, quiero que tú gobiernes mi vida, les aseguro que van a comenzar a ver cosas espirituales cambiar. Se los aseguro, hermanos, se lo puedo hasta profetizar. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando a los que le adoran en espíritu y en verdad. Y Él lo que quiere es que queramos, que le busquemos. Que llegamos, no. Que somos perfectos, no. Que llegamos a la meta, nos falta mucho. Pero Él quiere ver ese corazón que nada más quiere agradar a su Dios y deleitarse en Él. La palabra en los Salmos dice que el que ama a Dios, lo voy a parafrasear, el que ama a Dios y encuentra su deleite en Él, Dios le va a cumplir sus deseos. Cuando usted dice: Señor, yo quiero aprender a gozarme en tu presencia, a gozarme en tu gloria. Y cuando le digamos: Señor, tengo sed de ti, el Señor va a derramar su agua viva, la cual nos da el gozo, la paz, el amor de que nuestro Padre Celestial está siendo glorificado por medio de nuestras obras, las cuales son hechas en el Espíritu. Busque todos los textos en la Biblia, y yo sé que sería la Biblia entera, claro, pero todo aquello que le fortalezca su amor por Cristo sobre todo. Que usted cada vez más pueda morir a los deseos personales, a su decisión, a su voluntad, y ya no más hágase mi voluntad, sino ahora hágase la voluntad de Dios. Pídale ahí en este momento, vamos a pedirle que nos dé un corazón nuevo, como Ezequiel 36 lo prometió. Dice que nos dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y nos dará su Espíritu Santo, el cual nos ayudará. Y ya no más tendremos esa sed del mundo, sino seguiremos teniendo sed, pero de Él. Y qué bueno que podemos en el baño, en la casa, en la iglesia, donde sea, podemos pedir esa agua y el Señor la enviará. Muchos de nosotros batallamos con reconocer nuestra ignorancia, muchos batallamos con el orgullo, muchos batallamos con la aceptación, muchos batallamos con tantas cosas, hermanos, que lo podemos hacer un ídolo. El qué dirán, el hacer las cosas para que el hombre vea que yo sé. A Dios no le agrada nada de eso, hermanos. Ustedes lo saben porque la palabra lo dice. Y no es que usted no batalle con eso, yo también, pero aquí la diferencia lo va a hacer es que usted ya no quiere ser así. Padre, te damos gracias, Señor. Nada de esto que hemos hablado, sentido, Señor, o recibido, viene de nosotros. Juan el Bautista dijo: nadie puede recibir nada si primero no les dado del cielo. Y sabemos que este sentir viene de ti. Hemos luchado, Señor, con tantas cosas, y aunque te conocemos por palabras, Señor, quizás no hemos experimentado esa plenitud en ti, Señor. ¿Será posible que aquello terrenal que quiero, si no lo alcanzo, yo seguiré en paz y en gozo en ti? Aquellas adicciones que me controlan, me dominan, aquello que controla mi vida, aquello que hiere mis sentimientos, aquello que trata de dar mi identidad, el cual no puede. Hermanos, si alguien es su ídolo, un día lo verá en un ataúd y se le va a morir su Dios. Pero si algo es su Dios, un día lo va a ver gastado, quemado, destruido. Pero si Dios es su Dios, nunca será destruido. Debemos de confiar en lo eterno, no poner los ojos en las cosas de aquí, y cada día crecer en ese amor por Cristo. Señor, que nuestro corazón, Señor, te pertenezca a ti nada más. Te lo pedimos, Señor, pero sabemos que tú nos demandas una decisión. Ir en dirección a ti, Padre.
Yo te pido, Señor, por esta iglesia, por este cuerpo, Señor, que tú has levantado y estás levantando, que todos, Señor, nos enamoremos de ti, Señor, espiritualmente. Que todos busquemos, Señor, esa aprobación de ti, Señor. Que todos busquemos tu presencia cada día. Que todos busquemos en tu palabra conocerte a ti más. No estudiar la Biblia por conocimiento, sino para conocerte a ti. Porque si te conozco a ti, Señor, es suficiente. Si no soy aplaudido, será suficiente porque te tengo a ti. Si no soy aprobado, será suficiente porque te tengo a ti. Mi identidad está en ti, Señor, y te doy gracias por ello. Te pedimos, Padre, por tu cuerpo, mi Dios. Establécenos, perfecciónanos, fortalécenos en este caminar. Que nuestro corazón sea tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.